Y es que yo tampoco me puedo explicar. Ah, bueno, Como dale. que Bueno, estoy igual. A ver, o bueno, compartinos lo que vos, a ver. Mm, estaba esto. Bueno, el derecho supone al otro, creo que es el tema más fácil. Y no sé cómo explicarla. no dañar al otro, dice ahí, darle algo a alguien que se le ha visto privado de ese algo. Ujú. Ah, este también de la cátedra del doctor Ravivaldi, este resumen. Sí. Ah, Ujú. Sí, recuerdo que habían dado un ejemplo, por ejemplo, de los vecinos que sí tenían el derecho de escuchar una música a tal hora de la noche, pero no tenían el derecho de faltar el respeto a un vecino porque daña su privacidad, digamos, como que su derecho al, ya que tiene que trabajar al otro día o a claro. las horas de sueño, etcétera. Ujú. Mm, es que sí es mucha teoría, ¿no? Sí, Es muy difícil muy extenso. conectarlo sí, No, conectarlo con algún ejemplo, digamos. ¿ese es el resumen que pasaron hoy en el grupo? ¿O es otro resumen de antes que... Porque hoy No, pasaron... este es otro. por el Sosdoku o algo así, ese que es la página esa. Ah, sí, Pasaron algo en el no sé si grupo. será una... Es Tudoku o algo así. No, sí, yo creo que hay varios estudiantes que hacen resúmenes con eso. Sí, sí, sí. Pero, ay, no sé en qué materia era que decían que no estudien el resumen, entonces yo ya, viste, por eso les proponía que leamos el libro, viste, pero bueno, ya, no me acuerdo No, qué creo que era. eso se pusieron a pelear Ah, en historia, creo que la porque cátedra de había historia. una chica que estaba vendiendo. Claro, sí, Es que después de todo, obviamente no hay que estudiar del resumen ya hecho, porque terminas perdiendo. Bueno, uno nunca sabe si está el mismo claro, contenido o si lo sacó de otra parte de internet. claro, sí. Así que yo creo que va más por eso. Yo Pero me, esto con ganas de pelear, ¿no, Bastián? sí. Sí. Omnipresencia del derecho. A Ah, ver, esa es la unidad tenía uno. otro. Esa unidad uno. Sí. Final, privado. La verdad que no me acuerdo. Me pasaron varios y no sé cuál es cuál. Ahí le estaba Me con... dijiste que vos estás recursando. yo sí, sí, pero sí, el 2023. Me tomé año sabático el Ah, 2024 y bueno, como que lo digerí, pero eso le estaba contando a Chalo ah, que me agota la- mucho porque yo salgo de trabajar, digamos, trabajo y volver a la casa, seguir leyendo sentado. Todas las mañanas claro. me levanto pensando que ya voy a dejar. Le digo a Chalo. Uh, sí, Porque, es un quilombo porque no tenés vida. organizarse. Pero bueno. Claro, no, es que sí es así. Pero bueno, no sé, todos trabajamos, Sí, yo es creo, muy no sé, pesado. o el que no trabaja igual le cuesta, no es que a nadie le sale gratis. ¿Cómo? El- Uy, se me corta, no es tengo que, buena internet. digo, El elemento subjetivo, en esa práctica existe la convicción de toda la sociedad que responde a una necesidad jurídica y es una obligación. Ejemplo, el saludo. Es una práctica común, constante, uniforme, pero no es una costumbre con fuente del derecho. Bien. está hablando de derecho subjetivo y derecho objetivo, ¿verdad?
Eh, sí, pero desde la costumbre. Sí, sí. Claro. Esa es la unidad uno. Yo todavía no tengo muy en claro bien Sí. conceptos de objetivo y subjetivo. Bueno, mira, El subjetivo no... lo que yo entiendo. El derecho objetivo Sí, sería todo el derecho que está, digamos, reglamentado mediante alguna ley. Ese sería el ajá. derecho O objetivo. sea, el escrito, digamos. No, no, no. O sea, suponte la ley, el Código Civil y Comercial, que es una ley. Ajá. Eso es algo objetivo. ¿Por qué? Porque está en un libro, está, digamos, promulgado digamos, está en un libro, está promulgado, Ujú. digamos, tiene fuerza de ley. Ese sería el Bien. derecho objetivo. El derecho subjetivo es un derecho que tenemos cada uno. Es el derecho que, por ejemplo, tenés vos, derecho a la vida. O de lo que hablábamos recién de los vecinos. El derecho a tener un descanso sin que el vecino pase por encima de tus derechos. Ese sería un derecho subjetivo. Dice el concepto, que no me lo sé de memoria, pero dice que es una prerrogativa que tiene cada ser humano de exigir el cumplimiento de ese derecho. ¿Entendés? Entonces, ese Ajá. sería subjetivo, es del sujeto, digamos, desde tu propio punto de vista. O sea, esa sería la diferencia. Yo mandé al grupo de WhatsApp, mandé un videíto, no sé si lo pudiste ver, Ujú. que hablaba de derecho subjetivo y objetivo. Ahí lo entendí yo más o menos. No. Cuando me agregaste Ah, ya capaz que no, claro, capaz que no había nada. no estabas cuando yo lo compartí. Bueno, sí, capaz que fue antes. Que hablaba de la diferencia entre Claro. derecho subjetivo. A ver, ahí lo voy a poner para que a ver, lo escuché. Un videito de TikTok igual. A ver. Bien, vamos a ayudar con este mensajito. Dice, ayúdame con Santo Tomás y Kelsen. Bien, son dos escuelas. Vamos a arrancar así. Santo Tomás pertenece a la escuela del naturalismo. No, este habla de otra cosa. Y Kelsen pertenece a la escuela del positivismo. No, debe ser que es otro Natural. video que ya habré visto. Pero Y bueno, más naturalismo básicamente sería. es eso. Em, Estoy en el médico, dice Nair. Hoy, hoy, hoy domingo en el médico. Bueno, ¿querés que te Re. comparta lo que yo leí o lo que más o menos entendí del capítulo 2? No, de la unidad 2 del capítulo uno. Sí. Habla todo de las personas, digamos, el concepto de persona, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Arranca desde las bases, que es desde la edad antigua, y cómo fue evolucionando con el cristianismo hasta llegar al concepto que tenemos hoy de persona. Sí. La etimología. Etimológicamente, sí hace un análisis etimológico de el Ujú. concepto de persona. A ver, a ver, compartir. Bueno. Yo hice ese Qué lindo. PPS, lo hice como para obligarme para entenderlo, ¿viste? Porque si no, Claro. bueno, Sí, a ver, está buenísimo. para fijar, ahí está. Bueno, vos fíjate que en las primeras páginas arranca hablando de que del hombre como la cumbre de la creación. No habla de la creación todavía porque no arranca con un concepto humano, sino que dice, el derecho fue hecho por causa del hombre. Por causa del hombre fue constituido el derecho, eso dice Hermogeniano. Y después también Ujú. dice, a lo largo va mencionando varias citas o varias frases de distintos autores que dice que como que el hombre es el ser más importante, digamos, dentro de la creación. No dice creación, no es la palabra, pero bueno, algo como que dice que el hombre es lo máximo, ya hablando en criollo, ¿viste? Y después Sí, sí, sí. arranca con el análisis etimológico de la voz persona. ¿Mm? O sea, vamos a ver que Ujú. persona en la antigüedad no significaba lo mismo que lo que significa hoy. Cómo fue el Sí. derrotero, cómo fue evolucionando el concepto de personas. Dice que inicialmente, ahí no se ve ahí, vamos a ver si lo puedo agrandar, no sé cómo se puede agrandar esto. Dice del griego prosopon, que No, pero sí veo, sí veo. se ve, bueno.
que hacía Sí, sí, se ve bien. que aludía a rostro, digamos, y por extensión se extendía ese concepto a lo que es máscara, lo que conocemos como máscara. Entonces Sí. dice que era como que era algo que está fuera de la persona, digamos, fuera del hombre. No persona, o sea, tenía una connotación estamental, digamos, se refería a la función o al papel que cumplía el ser humano dentro de la sociedad. Entonces, suponte, un esclavo no era lo mismo que un funcionario público, suponte. Entonces, estaba ligado a tu función dentro de la sociedad. Entonces, prosopón aludía, digamos, del griego, aludía a eso. Y también dice que es algo externo al ser humano, ¿no? No es algo interno. O sea, ¿qué significa máscara? Es algo que nosotros mostramos a la sociedad, es nuestro comportamiento. Quizás me estoy entreverando porque me estoy adelantando, no estoy seguro cuándo aparece digamos, esta vinculación, ¿viste? Pero bueno, dice que es algo externo al ser humano, que es algo que nosotros mostramos a la sociedad y es en base a la función que cumplimos dentro de la sociedad. Después avanza con el término Perseus, que proviene del etrusco, que ahí ya significa máscara. Y después, Sí. en un tercer momento, habla de Aulio Gelio, Aulio Gelio, que dice que lo vincula con el verbo personare, que Sí. dice resonar con fuerza y eso se aplicó a las máscaras. Bueno, ¿qué significaba eso, resonar con fuerza? Él dice que, bueno, en la antigüedad, creo que en el periodo de Grecia, que estaba el teatro y en el teatro los actores salían con máscara. Y al tener esa máscara, hablaban debajo de la máscara y eso hacía que la voz retumbe, como que tenga más fuerza. Entonces, por eso dice resonar con fuerza, por eso se aplicó a las máscaras. Bueno, ahí después, ahí está lo que yo Ah, decía recién. Persona, dice algo exterior al hombre, con el que éste se cubre la cabeza y con ello se presenta ante los demás, con una figura o cara exterior que no es natural o la propia. Por eso es lo que te decía hace sí. rato, que es algo, digamos, que nosotros no mostramos a los demás para ocupar un lugar dentro de la sociedad. Que no somos nosotros, digamos, porque si nosotros en nuestro fuero íntimo queremos ver quién somos, somos otra persona a la que le demostramos a los demás. Claro, Si se sí, sí, entiende, sí. ¿no? Bueno, eso es Bien. persona. Bueno, ahí dice después el otro párrafo, dice, sirve para ocultar la verdadera realidad del enmascarado y para permitirle desempeñar un papel diverso del que genuinamente es. Bueno, ahí está, se sigue explicando lo mismo. Dice, una cosa es el ser humano y otra bien distinta es la persona. Bueno, eso ya es otro momento de lo que avanza el libro, digamos. Pero bueno, a ver, eso era en cuanto a el análisis etimológico. Tenemos tres momentos en el análisis etimológico. Tenemos el momento que hacemos, arranca con griego, que es prosopon, después perseu, que es el Sí. etrusco, y después personare, que es un verbo que lo inserta audio helio, que hace alusión a las máscaras. Bueno, ahora vamos Bien. al momento de la concepción greco-romana, que era lo que vos decías que no lo entendiste. A ver, creía que habíamos Ujú. dicho no, algo. Bueno, después la greco-romana dice, Hervada, dice la persona era el nombre de la función social que ejercía un hombre o el puesto que ocupaba en la sociedad. Así la expresión persona senatoris, persona del senador, quería decir la función del papel del senador. Bueno, siempre sigue dando vuelta por ahí, medio nos parecen media irrelevantes estos conceptos, pero bueno, lamentablemente lo tenemos que aprender y bueno, después dice, Sí. Como yo no le encuentro como un sentido, claro, por eso no lo puedo enganchar. No claro, sé cuál es la base del claro, todo. para qué te explica tanta vuelta? Pero Pero, sí, 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 eso. básicamente nos quiere explicar, digamos, la unidad esa, cómo fue evolucionando a lo largo de la Ujú. historia el concepto de persona,
Después, al último, para llegar a lo que es un sui juris. Ay, no, no es sui juris. Sui no sé cuánto. Bueno, sí, ya vamos a ver, creo que es sui juris. Ujú. Que es la persona Sí, que que la tiene, tiene. que es derecho, digamos, que tiene ¿cómo es que se llama? Eh, que tiene, digamos, que es sujeto de derecho, no me salía, que es un sujeto de derecho. Bueno, después dice, con el Ajá, advenimiento del cristianismo, bien. eh, se cambia, digamos, con la concepción del cristianismo se cambia esta concepción del concepto de persona, porque antes veníamos manejando el tema de la máscara y ahora con el advenimiento del cristianismo esa concepción pasa a ser una concepción tripartita por digamos, por el concepto trinitario que existía un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces dice que el concepto de persona también pasa a ser eh, tripartito. Dice que, bueno, habla del concepto de hipóstasis. El concepto de hipóstasis era por lo de la Trinidad de Dios. Y bueno, mm, momentos más tarde, hipóstasis, este, se lo toma como traducción de persona. Por eso si te fijas ahí dice advenimiento del cristianismo, se traduce como subsistencia trinitaria. Tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ahí vemos Bien. que evoluciona el concepto de persona. Veníamos hablando de máscara hace rato y ahora hablamos de hipóstasis. ¿M? Porque entra el concepto Ujú. trinitario. Y ahí en el otro párrafo dice, hipóstasis fue traducido como persona, una subsistencia de naturaleza intelectual o espiritual. Ahí volvemos, fíjate que hace mucho énfasis el texto en el concepto de subsistencia, porque dice que el hombre deja de ser como que dice, bueno, el hombre pasa a ser una subsistencia, o sea, es algo, es un ser racional, pasa a ser un ser incomunicable, dice, que es un fin en sí, por sí mismo, y que deja, digamos, se deja de lado la esclavitud, o sea, que el hombre tiene autonomía propia Claro. por el hecho de ser ser humano, este, tiene autonomía propia y, digamos, para manejarse y decidir su propio destino. Y ya ahí se dejan de lado el concepto de esclavitud. Después Boecio, que aparece bastante Bien. en el texto, toma el concepto trinitario, dice sustancia, o sea, solo la evolución del concepto de persona. Boecio va a definir persona como sustancia individual de naturaleza racional. Y ahí ya entra el concepto de razón, si vos te fijas, entra a jugar el concepto de razón, entra a jugar el concepto de sustancia y el concepto de individualidad. O sea que antes, por ejemplo, los amos, ya vas a estudiar en Derecho Romano, no sé cómo que se llama, Derecho Romano se llama la materia. Bueno, Ajá. que es la Sí, que hay un... se ha salido había sorteado para rendir. Este, mm, que había, digamos, estaban los pater familia, digamos, había como el que estaba a la cabeza y debajo de ellos estaban los esclavos, todo eso, bueno, la familia que estaba a cargo, después los esclavos, eran como estamentos sociales. Bueno, con el advenimiento Ujú. del cristianismo ya se toma al ser humano, se lo toma como algo individual que, que tiene una relación con Dios. Dice que deja de ser un ser humano como medio y pasa a ser un hombre, una persona en relación, dice, ¿en relación con qué? Con Dios creador, dice. O sea, se introduce digamos, es el cambio que introdujo el cristianismo en el concepto de persona, que habla de subsistencia, eso es importante acordarse, subsistencia, habla de individualidad y habla de racionalidad. Dice, prefiere o refiere, bueno, prefiere persona en el sentido de sustancia porque juzga que subsistencia dice algo todavía universal, mientras que persona dice algo individual. Ve, ahí está. Bueno, Ah, ah. eh, no me dice mucho, pero bueno, sigamos. Después dice, Hervada, dice, el significado, fíjate que Hervada, el profesor Ujú. Ravivaldi, bueno, no lo tenemos como docente a Ravivaldi, pero cuando yo lo tuve, él
ahí en el libro habla de que él hizo su tesis, que no sé qué hizo un posgrado, un doctorado, no sé qué en España, y que su director de tesis fue Hervada. Entonces lo menciona mucho Hervada, como que le gusta mucho Hervada. Claro, Hervada dice el significado filosófico de persona encierra en sí como dimensión propia de la persona la socialidad, la relación, bueno, voy a poner el anteojo, la relacionalidad. La persona no es un ser aislado, sino es un ser en relación. Ahí está lo que yo te decía. Es un ser en relación. Es el concepto que introduce Hervada. Un ser en relación con Dios, su creador. Bueno, entiendo. ahora a ver. Bueno, es importante este concepto de dignitas hominis porque a raíz de que el cristianismo introduce el concepto de hipóstasis, el concepto de un ser tripartito, se instaura el concepto de dignitas hominis, que la profe también lo dio en el Zoom la semana pasada. Así que evidentemente es un concepto importante que hay que aprendérselo. Dignitas hominis dice, el Génesis 1.26 dice, hagan al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí entra el concepto de imago Dei, que el concepto de imago Dei es a imagen de Dios, eso significa imago Dei. Dice, el modo que esa imago Dei, o sea, imagen de Dios, está en la base del dignitas hominis. El hombre tiene una posición preeminente sobre la faz de la tierra en razón de ser imagen y semejanza de Dios. O sea, acá seguimos viendo la influencia del cristianismo en el concepto de persona. Después aparece el concepto de que introduce Descartes. Dice que Descartes habla del concepto, si bien son conceptos que parece que van evolucionando, pero bueno, lo menciona el texto, así que tenemos que saberlo o tener noción. Dice, pone a la persona en función del pensamiento. Esto lo considera como un res cognitans, o sea, algo referido al un ser que conocen, me parece que significa eso, res cognitans. Después John Locke, que es también otro referente, dice, usa la misma estructura, pero lo dice de otra forma. Es un ser inteligente, pensante, dotado de razón y reflexión, que lo toma del cristianismo, dotado de razón y reflexión. Immanuel Kant, ay, no me acuerdo, Ujú. no sé si no lo puse a Immanuel Kant o es lo que puse abajo, dice, ya ahí hablo directamente del enfoque greco-romano, que dice un sui iuris, que es lo que te decía, que era un sujeto de derechos. Por lo tanto, es un ser que domina su propio ser y las operaciones que de él dimanan en orden al logro de su pleno desarrollo. Bueno, eso es lo último, digamos, a lo que llega, digamos, el concepto de derecho, que el ser humano o la persona es un sui iuris. ¿Qué significa un sui iuris? Que es Un sujeto. un sujeto de derecho, es una persona con sujeto de derecho. Es un ser que Bien. domina su propio ser y las operaciones que él dimana. O sea, tiene autonomía propia. Tiene autonomía propia. Immanuel Kant, mira, ahora me acuerdo que es lo que leí de Immanuel Kant. Era como que Ujú. Immanuel Kant trataba de establecer una ley que le ayudara a él, es lo que yo entendí. Habría que leerlo de nuevo. Que lo tratara de entender al ser humano, cómo actuaba el ser humano, cómo se manejaba, y en base a esas leyes, hacer una reflexión o hacer un concepto. Pero al final no recuerdo que haya, como por ejemplo Descartes y Locke que sí nos comparten un concepto de qué significa persona. Y Manuel Kant seguramente que sí, pero yo no lo recuerdo en este momento. Y de ahí aparece el concepto de sui juris, que es el concepto de sujeto de derecho, que la persona es un sujeto de derecho. Y es digamos, es el concepto sobre el cual se funda el derecho para hablar, digamos, se fundamenta el derecho, digamos, para hablar sobre la dignidad de la persona y la dignidad del ser humano. Y bueno, ahí me planté con, con la diapositiva y bueno, este, Ah, sí, igual me sorprende un montón. Lo tenés bien en claro, lo bueno. sí, pero bueno, porque yo ya lo había visto. Pero bueno, de ahí el programa avanza con, a ver, eh, a ver qué dice. Por ejemplo, el 4C dice Edad Media y Renacimiento. El 4D Mm. del programa me refiero. El punto Sí, 4D, sí, 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 planteamiento en estoy el bien. horizonte de la modernidad, universalización fáctica del concepto persona, la doctrina Mm, de Victoria, ahí está la postura de Immanuel Kant,
Después, bueno, habla de concepto filosófico y jurídico de persona. La dimensión filosófica que lo desarrolla el libro, no me lo acuerdo, sí lo leí, pero no me lo acuerdo. El origen Mm. natural del concepto persona, todos los hombres son personas y una síntesis, dice. Después, concepto de persona en el derecho internacional, que eso nos pide que hagamos un trabajo, que yo en el libro no lo encontré, no sé dónde sacarlo. Después, recepción del concepto persona en el derecho positivo nacional. Ahí ya habla se dirige al Código Civil y Comercial de la Argentina y habla de cuándo Sí, se considera persona. Bueno, esa parte va a ser un poco más fácil porque son sí, conceptos más precisos, no como toda la introducción de arriba. sí, 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 después, bueno, Código Civil y Comercial, recepción del concepto de persona en la jurisprudencia. Bueno, esa parte hay que desarrollarla y seguirla estudiando, pero bueno, eso es lo que yo había visto para compartir. Bueno, Bien, bueno. ¿podrías ¿Podrías pasarme pasarme eso, eso, el el resumen resumen que que llegaste a llegaste a hacer? hacer? Así Así me me guío guío también también un un poco. poco. Bueno, dale. Si vos lo querés continuar, digamos, para que la próxima clase lo compartamos Claro, con el sí, concepto, sí, 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 obvio. estaría No bueno. sé si me saldrá tan lindo.